del Señor. Nuestro hermano pastor con nosotros. Pues nuevamente Dios les bendiga, hermanos. Yo los invito a que abran su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Versículo 21. Libro del profeta Ezequiel, está entre los profetas mayores, capítulo 37, versículo 21. Y vamos a dar lectura todos juntos. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta hora. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos tienes con bien, Señor, porque cada día nos hablas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo también, que nos guía, que nos conduce a toda verdad. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permites estar aquí en tu santo lugar y escuchar, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que solamente que la bendigas, que la santifiques, Señor, y que produzca ese fruto, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Pues bien, en esta semana escuchaba yo una noticia y leí acerca de lo que se decía. Encontramos en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, esta palabra profética para Israel. Y se trata de reunir, se trata de juntar, de recoger a este pueblo una vez más. Algo que tenemos que saber es que los profetas no miraron a la iglesia. Todas las profecías del Antiguo Testamento miraban a Jesús, su nacimiento, que es su primera venida, su segunda venida, pero no miraron a la iglesia. ¿Por qué no miraron a la iglesia? Porque dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:26 y en Efesios 3:19 que era un misterio escondido por los siglos. La iglesia no tiene parte profética en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar entonces muchas profecías en el Antiguo Testamento, pero nunca apuntan a la iglesia. La iglesia era un misterio escondido por los siglos y que fue revelado en este tiempo. Esta profecía que encontramos aquí entonces es directamente con Israel. Dios va a recoger a su pueblo en un tiempo futuro. Para que eso suceda, este pueblo tuvo que haber sido esparcido, como lo está hoy en este tiempo. Aún el pueblo de Israel está esparcido por muchas naciones. Es cierto que el pueblo de Israel se constituyó como nación hace 72 años ya, pero aún hay muchos judíos esparcidos por todo el mundo. Y esta profecía acontecerá después de que este pueblo haya sido esparcido. ¿Por qué fue esparcido este pueblo? ¿Por qué fue desarraigado de su tierra? ¿Alguien sabe? Por infidelidad, por desobediencia. Este pueblo fue infiel, este pueblo desobedeció, cayó en desobediencia, y algunos piensan que Dios los desechó, que Dios los abandonó para siempre. Pero dice la palabra de Dios ahí en Romanos 11:1, digo pues,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este pueblo fue esparcido por su infidelidad, por su desobediencia, mas sin embargo Dios no ha desechado a su pueblo. Dios sigue teniendo misericordia y va a tener misericordia, va a mostrar su mano poderosa en un tiempo futuro. En muchos pasajes de la Biblia, los profetas, y Moisés también fue profeta, también anunciaron que Dios va a tener un tiempo de relación nuevamente con su pueblo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 3 al 6, dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si ustedes saben, hay israelitas, hay judíos en todo el mundo. Aquí en México, en el Distrito Federal, hay muchos israelitas, muchos judíos. En Estados Unidos hay muchos judíos. Y así están esparcidos por todas las naciones. Este pueblo fue desarraigado, fue castigado por su infidelidad. Desde el libro de Deuteronomio estaban las promesas, pero también estaban las maldiciones. Ahí mismo en ese libro, en el capítulo 28, versículo 63, dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Sí, Dios ya lo había prometido. Y entonces entendemos que Dios lo que dice, ¿qué pasa? Sucede, ocurre. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra va a suceder, va a pasar. Nada de lo que está escrito no va a suceder. El libro de Ezequiel es un libro que muy profético, sobre todo acerca del pueblo de Israel y del futuro en tiempos de la tribulación y de la segunda venida. Pero vamos a ver a Isaías también anunciando esta promesa, esta profecía de que el pueblo de Israel va a ser rescatado, va a ser recogido. Isaías 11, 13. Del 11 al 13. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 11:11: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Son profecías que se van a cumplir y que empiezan a tener cumplimiento desde que el pueblo de Israel se constituyó como nación, y que se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación, y que va a tener como final cumplimiento en la segunda venida de Jesús, en la segunda venida visible de Jesús,
Este pueblo entonces será nuevamente tomado, será rescatado, recogido y serán un pueblo santo para Dios. Dice Ezequiel nuevamente en el 37:19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Sí, recuerden que cuando Salomón, después de que reinó Salomón, se divide el reino en un reino del norte, el reino del sur, y entonces fueron dos reinos de Israel. Pero aquí en este tiempo profético va a ser un solo pueblo. Se van a reunir los dos pueblos, el reino del norte y reino del sur. Entonces, hoy casi ya estamos finalizando el año 2020 y algunos han dicho que este año ha sido un año apocalíptico, un año muy difícil, muy complicado, y si Dios nos permite, seguiremos reuniéndonos. Si Dios no nos permite, podrían suspenderse los servicios en una semana tal vez. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios en su palabra está escrita, va a suceder. Hace unos días ha pasado un acontecimiento muy importante y que pone en alerta a muchas personas. Dice la palabra de Dios que Israel va a ser recogido, que Israel no fue perdonado por su desobediencia. Romanos 11:23, 11, todo el versículo de Romanos nos habla acerca de la desobediencia de Israel, pero también por esa desobediencia nosotros fuimos salvados, llegó la salvación a los gentiles. Pero ahí en el versículo 11:21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, hablando a los gentiles. Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos. Fueron desarraigados, fueron arrancados de su tierra, están errantes, sin nación, sin Dios. Hoy siguen errantes. Pero Dios es poderoso, dice ahí en el versículo 24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, sí, ahora somos judíos por adopción o hijos de Dios por adopción. Cuantos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, sí, Dios los va a tomar nuevamente, porque Dios le prometió a Abraham unas promesas que Dios va a cumplir. Génesis 15:18, lo que se llama el pacto palestino. Génesis 15:18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Dios le prometió a Abraham una tierra para siempre. Dios le prometió a Abraham una nación para siempre también. Dios le prometió a Abraham, le prometió al pueblo de Israel un rey para siempre también. Sí, Dios le prometió una tierra para siempre. Dios le prometió una nación para siempre. Dios le prometió un rey para siempre. Segunda de Samuel 7:1 y 6
Si alguien tiene Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7:16. Le está hablando a David. David dice la palabra de Dios que no faltaría rey sobre Israel del linaje de David. Y también le prometió un trono para siempre. Salmos 89, 36 y 37. Entonces, si Dios prometió una tierra para siempre, una nación para siempre, un rey para siempre, que será el rey, nuestro Señor Jesús, del linaje de David, y un trono, el trono de David, el trono de David va a estar en la tierra. Es un trono terrenal y es celestial porque Jesús viene del cielo. Pero eso se va a establecer cuando Jesús venga sobre la tierra. Sí, el cumplimiento de todas estas profecías se van a cumplir, el cumplimiento total, cuando Jesús venga sobre la tierra. Pero yo les decía que este año lo han llamado un año apocalíptico. En estos 2 semanas que han pasado, la otra semana cuando Donald Trump allá en Estados Unidos, las elecciones, él perdió o perdía, porque aún no está definido todavía. Los judíos, un rabino judío muy respetado, muy conocido, llamado Raminor Rebé, empezó a hacer algunas declaraciones. ¿Por qué? Porque Donald Trump se conocía como aliado de Israel, como que protegía a Israel. Tampoco sabemos realmente sus intenciones, pero tenía como más interés en cuidar a Israel. Este candidato que ganó, o que aún todavía no se define, pero se dice que ganó, tiene un cierto odio hacia los judíos. Y dice la palabra de Dios que Israel les dio en Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El pueblo de Israel está cegado. Dice la palabra de Dios que aunque lean la Biblia, tienen el velo en sus ojos. Pero estos judíos también conocen de profecías, estudian las profecías que hemos estado leyendo y más profecías acerca de la venida del Mesías. Pues este conocido y respetado rabino empezó a decir con desesperación, les dice, corran y regresen a Israel. Urge que regresen a Israel, porque el Mesías viene. El Mesías no tarda en llegar, pero dice ahí que Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de ¿qué? De hoy. Hasta el día de hoy no entienden. Ellos siguen esperando a su Mesías. Jesús ya vino, el Mesías vino, y dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero este rabino dice, regresen a Jerusalén, huyan de donde están, salgan de Estados Unidos,
Otro rabino le preguntaron una señal acerca de la venida del Mesías. Y él dice, cuando el mar de Galilea esté lleno, va a venir el Mesías. Este año se dice que el mar de Galilea está a punto de desbordar. En el 2017, los judíos, el pueblo de Israel, estableció una ley para dar la bienvenida al Mesías, porque en el 2018 se cumplían 70 años de la formación de este pueblo, de esta nación. Pero en este 2020 han establecido que todo judío tenga una túnica blanca para saludar al Mesías. Este rabino también dice que ha tenido ya reuniones con el Mesías, pero no es con Jesús. ¿Con quién es entonces? Con el anticristo, porque ellos tienen ojos que no ven y Dios les puso el velo para que no crean y no vean quién fue el verdadero Mesías. Están esperando a su Mesías. Y dice este rabino, yo he tenido ya reuniones con el Mesías. Es con el anticristo. Mientras en el mundo se está dando lo que llamamos el nuevo orden mundial. Se dice que en este año va a haber un gran, le conocen así, reseteo, que quiere decir una gran crisis económica. Y todo ha sido una estrategia, todo ha sido planeado. Y posiblemente en una semana no nos podamos reunir y se cierren nuevamente todos los negocios. ¿Para qué? Para desestabilizar la economía. Para poder que caigamos en una crisis económica tan difícil que puedan levantarse las naciones y entonces el anticristo tome el control de la economía, de la religión, de la política. ¿Por qué les digo yo todo esto? Porque los judíos se están dando cuenta que están en un tiempo histórico que no se puede detener. Los judíos se están dando cuenta de este tiempo histórico, que lo que está escrito se va a cumplir. Nosotros como iglesia tenemos que darnos también cuenta de ese tiempo peligroso que estamos viviendo. Estamos viviendo ya los últimos tiempos y entonces la iglesia se va, nos vamos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchos dicen, Jesús no viene todavía, ¿por qué? Porque no se ha predicado el evangelio a todas las naciones. Porque aún falta predicarse, que se predique el evangelio a todas las naciones. Mateo 24 nos dice que va a ser predicado el evangelio, este evangelio a todo el mundo y después vendrá ¿qué? El fin. Pero el fin es la segunda venida de Jesús, no es el arrebatamiento. El cumplimiento de muchas profecías anunciadas en Mateo 24 tienen su cumplimiento en este tiempo. El evangelio ya ha sido predicado ya en casi todo el mundo, pero también esta palabra va a tener su cumplimiento total durante la gran tribulación. De eso se van a encargar los 144,000 judíos que Dios va a levantar para predicar el evangelio. Pero muchas veces decimos, el Señor no va a venir todavía porque el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Lo único que podemos decir es que el tiempo se está acortando, el tiempo de salvación se está acortando.
el tiempo que Dios ha establecido para los gentiles, y aquí hay una frase que el apóstol Pablo utiliza, hasta que haya entrado, ¿qué dice? Romanos 11, 31, 11, 25, perdón. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Todos los gentiles que debieran de ser salvos, que van a completar esa iglesia de Jesucristo. Y esto puede ser que se esté completando ya en este tiempo. En estos casi 9 meses se ha predicado el evangelio por todos lados, por internet, por muchos medios se ha predicado el evangelio. Se ha predicado que Cristo viene, que Cristo viene. Y entonces podemos decir que el que cree, el que quiere creer ha creído. El que no quiere creer, no va a creer. El que se quiere aferrar a las promesas de Dios va a seguir aferrándose a las promesas de Dios. El que no quiere creer, pues ya el evangelio ha sido predicado. La palabra nos dice que va a ser predicado, mas no nos dice que todos van a creer. Y dice la palabra de Dios ahí, y luego todo Israel, el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, así como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la salvación, desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo peligroso, pero también tenemos una esperanza. La iglesia se va. Estos rabinos no sé si estén en lo cierto. Lo que sí sabemos es que Dios, lo que ha determinado, no se va a detener. El reloj profético de Dios es el pueblo de Israel. Y algunos dicen que estamos en la hora cero. Dios va a volver a tener comunión, va a tener relación con este pueblo, y lo va a hacer durante la gran tribulación. Pero la iglesia se tiene que ir antes. Y nosotros como iglesia tenemos que irnos. ¿Cuántos en algún momento se imaginan lo que sería quedarse en este mundo así como estamos viendo las cosas? Va a ser un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, cual no lo ha habido, dice, en todo el tiempo. El tiempo se acorta, el tiempo se está acabando, pero afirmemos nuestra ida con el Señor. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pensando? A veces caemos en los afanes, a veces caemos en tantas cosas y tenemos metas y tenemos propósitos, pero de Dios a veces se nos olvida que el reloj de Dios está marcando ya la hora cero para la iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Esto es lo que el Señor me hacía entender en esta semana. Y decía: Señor Dios, todo lo que tú has escrito, todo lo que tú has anunciado, lo que los profetas vieron,
todo se está cumpliendo. El tiempo se está acercando. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Tú has sido, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro Salvador, Señor Dios.